del día de hoy. Bien, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es cáncer gástrico. Cáncer gástrico es una patología que actualmente se está volviendo muy frecuente, principalmente en edades cada vez más jóvenes. Por lo tanto, es un diagnóstico importante que tienen que tenerlo en cuenta dentro de sus diagnósticos diferenciales en la evaluación del paciente ante la atención inicial. Cuando nosotros hablamos de cáncer gástrico tenemos que tener en cuenta cuál es su epidemiología. A nivel mundial, ya está considerada como la segunda causa de muerte en hombres y la tercera causa de muertes en mujeres. A nivel del Perú, en las últimas estadísticas del INEN, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, está considerada como la tercera causa de cáncer a nivel nacional, siendo en el Perú también predominante como segunda causa de muerte en hombres y cuarta causa en mujeres, considerándose como primera causa el cáncer de cuello uterino, en el caso de las mujeres. Hay que tener en cuenta también a nivel epidemiológico la parte de la localización de las lesiones. Es más frecuente el encontrar el cáncer gástrico a nivel del tercio proximal en un 39%, seguido del tercio distal, y una parte menos comprometida o menos frecuente cuando ya hay un compromiso difuso a nivel de todo el estómago que puede llegar hasta un 12%. Hay a nivel fisiopatológico diferentes factores que se han podido detectar como aquellos factores asociados al cáncer gástrico. Dentro de ellos tenemos los factores ambientales. Dentro de los factores ambientales está descrito el exceso de consumo de sal yodada, el consumo de nitritos o nitrosaminas, el bajo consumo de frutas y vegetales, la asociación de infección por el Helicobacter pylori, asociación también por infecciones por Epstein-Barr, principalmente en aquellas neoplasias a nivel de la región cardial. También es frecuente encontrar como factor asociado en estos casos a pacientes que tienen gran ingesta de fumadores crónicos con el consumo de cigarrillos de más de 20 cigarrillos por día o también el consumo de alcohol. Sin embargo, en los niveles de alcohol no hay un valor determinado de mayor o menor consumo que se pueda asociar a estos casos, pero sí se describe como un factor ambiental influyente importante en el desarrollo de esta patología. También se ha descrito como factores ambientales desencadenantes aquel consumo de comidas ahumadas, las carnes ahumadas, las leñas, las brasas, así también como el pescado seco. Principalmente se describe porque estos factores ambientales se han descrito de que pueden alterar en algún momento la cadena de los factores prooncogénicos, activar estos genes prooncogénicos que pueden desarrollar en algún momento el cáncer gástrico. Así también se describe como parte de algún factor ambiental los alimentos incorpóreos. Dentro de la etiología tenemos que entender que normalmente una célula sana tiene un proceso de apoptosis o de muerte celular programada normal. Cuando hay una neoangiogénesis, cuando hay una alteración de esta dosis, es cuando se empiezan a desarrollar esta inestabilidad de la destrucción normal, fisiológica de las células, y ya empieza a haber una destrucción anormal y formación de nuevos vasos anormales que van a llevar a la formación de estas lesiones malignas en el transcurso del tiempo. Así se ha visto que a nivel de la apoptosis, la pérdida de la apoptosis espontánea, se ha visto que está relacionado a un peor pronóstico en estos casos. También se ha visto que la alteración de un protoncogen que puede alterar la apoptosis, en este caso como el CERP2-NEW, es un miembro de un grupo de moléculas relacionadas a la apoptosis que se ha visto que en aquellos pacientes que tienen un tipo de cáncer más agresivo, se ha visto la presencia de este protoncogen ha sido alterado en su evolución y puede llevar a una alteración de la apoptosis y por lo tanto una alteración de la progresión de las células y llegar a unas células cancerígenas. También se ha visto que la sobreposición de este gen se correlaciona con la variante intestinal, con el tipo intestinal de cáncer, con la presencia de metástasis ganglionares y con la supervivencia, teniendo menor supervivencia aquellos pacientes que tienen este protoncogen activado.
También la angiogénesis juega un rol muy importante en el desarrollo de estas neoplasias, porque se ha visto que a mayor neoangiogénesis o a mayor formación de nuevos vasos va a favorecer la nutrición de estos tumores, de estas lesiones tumorales, y por lo tanto va a favorecer la metástasis, principalmente a distancia. Las células endoteliales también tienen un efecto paracrino, ya que son capaces de secretar factores de crecimiento que pueden estimular también a las células tumorales y por lo tanto favorecer el crecimiento tumoral en el tiempo y favorecer la metástasis. Entonces son dos factores etiológicos importantes que se deben de tener en cuenta al momento del desarrollo. Por un lado es la afectación a nivel, un desequilibrio a nivel de la apoptosis favorecido por una alteración de un gen que es el SERP2-NEW, como también la neoangiogénesis que facilitaría digamos, la nutrición de este tumor que puede favorecer el crecimiento tumoral y también el desarrollo de metástasis en el tiempo. También a nivel etiológico tenemos algunos genes supresores. Por ejemplo, el gen P53 que está localizado a nivel de cromosoma 17, se ha visto que normalmente interviene en la reparación del daño del DNA e induce a la célula a entrar en apoptosis. Cuando se ha visto que hay una alteración a nivel de este gen P53, se ha visto que esto conlleva una alteración genética que posteriormente va a afectar la apoptosis y por lo tanto al afectar la apoptosis va a haber una alteración de la destrucción celular produciendo una predisposición a la formación de neoplasias. También se ha visto el gen NM23, que es un gen también supresor que está localizado también en el cromosoma 17, pero este se asocia más a una mayor capacidad de metástasis y a un peor pronóstico. Mientras que el gen P53 está asociado más cuando hay alteración de este gen a la frecuencia de tumores, a la presencia de tumores, la presencia del gen N23, NM23 está más asociado a la capacidad de metástasis de estas lesiones tumorales. También se ha visto a nivel etiológico alguna activación a nivel de las proteasas y a su vez inhibidores de proteasa. ¿Qué pasa? La invasión tumoral y la metástasis van a depender de la destrucción de la matriz extracelular y de la membrana basal de los vasos. Con el paso a la circulación de las células tumorales, y esto es lo que va a favorecer en el tiempo la metástasis a distancia. Los tumores con alto nivel proteolítico tienen una capacidad más invasiva. Uno de los sistemas proteolíticos más importantes es el sistema activador del plasminógeno. Esto incluye una proteasa, el receptor de esta proteína y el inhibidor del activador del plasminógeno. Esto en el tiempo lo que va a producir es mayor posibilidad de compromiso de las capas vasculares para posibilidad de invasión vascular a nivel de los vasos y por lo tanto va a favorecer la metástasis a distancia. También en el cáncer gástrico hay una sobreexposición del sistema que habíamos visto. Este inhibidor lo que va a condicionar es que va a predecir un factor pronóstico independiente de la supervivencia en algunas series tumorales. También se han descrito algunos otros tipos de proteasas en cáncer gástrico como la metaloproteínas, la catepsina D, la tripsina, etc. Sin embargo, estos son exámenes que son principalmente moleculares genéticos, que normalmente no suelen ser estudiados como parte de la evolución normal o del estudio basal de un paciente con cáncer. Sin embargo, es importante tenerlos en cuenta porque cuando nosotros queremos tener algún tipo de efecto agresivo de estos tumorales o del comportamiento de los tumores, hay la necesidad de estudiar la presencia de estos genes mutantes o de las proteasas existentes que me puedan predecir la agresividad de ese cáncer. ¿Qué es lo más común que nosotros vemos, que nosotros podemos manejar? Es la presencia y la detección del Helicobacter pylori. Es bien conocido que el Helicobacter pylori se considera como un factor ambiental, como se los he mencionado, que en su presencia en aquellas poblaciones o factores o que tengan factores de riesgo va a aumentar hasta 3 veces más la predisposición a poder generar cáncer. Se ha visto en estudios de las poblaciones japonesas
que el 2,9% de los pacientes que tienen Helicobacter pylori pueden desarrollar un cáncer gástrico comparado con el grupo de pacientes que no tienen el Helicobacter. De aquellos pacientes infectados por Helicobacter pylori, solamente una minoría, que pueden ser hasta un 5%, van a poder desarrollar un cáncer gástrico. El inicio de la carcinogénesis se ha vinculado al estrés oxidativo que se produce a nivel de la presencia de esta bacteria. Esto va a generar generado por la misma sintasa del ácido nítrico, que es producido por las mismas células inflamatorias en respuesta a la inflamación. ¿Qué pasa? Cuando la capa mucosa a nivel gástrico es agredida por el Helicobacter pylori, lo que va a generar es un proceso inflamatorio crónico, que es lo que nosotros llamamos como una gastritis crónica, considerando que la gastritis crónica es un diagnóstico histopatológico. Cuando nosotros vemos una agresión a nivel de la mucosa, lo que vamos a producir inicialmente es hiperplasia. Esto va a progresar a una metaplasia. Y cuando el daño o la persistencia del agresor, que en este caso es el Helicobacter, persiste en esa metaplasia, lo que va a conllevar es un grado de displasia. Y esta displasia ya se considera como una lesión premaligna que puede degenerar en cáncer. Ahora, no es que todos los pacientes que tengan hiperplasia van a desarrollar o van a progresar en esta cadena. Es justamente la necesidad de la detección temprana de estos pacientes con este factor de riesgo. Es más, con algún factor de riesgo asociado, como antecedentes familiares de cáncer gástrico o algunos factores ambientales asociados que puedan favorecer la formación del cáncer, en los que se va a tener que tratar el Helicobacter. Como les mencionaba, el Helicobacter lo que va a producir es un incremento de la proliferación celular. Esto va a conllevar un daño a nivel del DNA, que reduce los potenciales factores protectores, como la vitamina C, que se produce a nivel de la secreción gástrica. Existen diferentes cepas virulentas de este Helicobacter. Sin embargo, esto al final se va a mostrar en la misma cadena. Una mucosa normal, que cuando hay una agresión del Helicobacter pylori, lo que va a conllevar es una disminución de la vitamina C y la vitamina E, con un aumento de los sales. Esto va a conllevar a una gastritis superficial crónica, que va a desarrollar una gastritis atrófica. Esto va a conllevar a metaplasia intestinal, a displasia, que puede ser de bajo o alto grado, y esto al final va a desencadenar el cáncer. Entonces, aquí viene la necesidad de poder hacer una detección temprana del Helicobacter para poder identificar cualquiera de estas fases dentro de la evolución de la cadena de la alteración celular que puede progresar cáncer. Nosotros entendemos que hasta un nivel de metaplasia intestinal el tejido puede regresionar, puede sanar, y por lo tanto nosotros podemos romper esta cadena y evitar la evolución de un cáncer. El problema es que cuando llegamos a una displasia, la displasia, como les mencionaba, ya se considera una lesión premaligna, sea de bajo o alto grado. Y al tener una displasia, ese tejido ya no regresiona, ya no cura. Entonces ya tenemos que optar por manejos más agresivos, que sean endoscópicos o quirúrgicos, para evitar la progresión a un cáncer. Si hemos mencionado que dentro de la fase etiológica tenemos factores genéticos, normalmente estos factores genéticos alterados son hereditarios. Y estos tipos de cáncer gástricos hereditarios son los más agresivos, que estarían dentro del grupo de los cáncer gástricos de tipo difuso. Estos tipos de cáncer gástricos difusos hereditarios son considerados un tipo de cáncer autosómico dominante. Está asociado a cambios o a mutaciones causadas en un gen, ya sea CDH1, y esto es lo que aumenta la posibilidad del cáncer gástrico, principalmente en aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares o incluso antecedentes personales de cáncer de mama o cáncer de colorectal. El diagnóstico se va a realizar principalmente basado en la combinación de hallazgos de la historia clínica. Aquí tiene mucha implicancia, primero, la detección de factores ambientales, y segundo, la detección de factores de antecedentes patológicos en familiares de primero o segundo grado de consanguinidad, en donde podemos buscar
buscar la historia de cáncer en la familia, principalmente de los relacionados, como les mencionaba, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer colorectal. Entonces, en aquellos familiares que presentan estos tipos de cáncer, tenemos que descartar, tenemos que hacer estudios de descarte para poder identificar si es que tiene o puede desarrollar estos tipos de cáncer hereditario. En el instituto, en el INEM, sí se suele desarrollar en aquellos pacientes que tienen algún cáncer agresivo o de tipo difuso hereditario, estudios genéticos a la familia para poder identificar alguna alteración de este gen que pueda condicionar en el tiempo a los familiares directos hasta el segundo grado de consanguinidad la posibilidad de desarrollar cáncer. Entonces, eso va a permitir hacer un screening continuo en estos pacientes que tienen riesgo para poder hacer detección temprana de lesiones y poder tratarlos y evitar la progresión a un cáncer. Se ha visto que este estudio genético para identificar el gen CDH1 se ha encontrado hasta un 30% de las familias con cáncer gástrico difuso hereditario. Por eso es que es importante no basarse solamente en un perfil genético, sino en los antecedentes familiares y en la historia de factores ambientales que puedan favorecer en su conjunto el desarrollo de un cáncer. El hecho que yo tenga un perfil genético y que no me identifique el gen CDH1 no me descarta la posibilidad de que en algún momento, hasta mi segundo grado de consanguinidad, mi familia pueda desarrollar un cáncer gástrico difuso hereditario. Ahí lo que predomina es el cuadro clínico, los factores ambientales y los factores o los antecedentes familiares para poder hacer un screening, dependiendo la edad, de descarte de lesiones premalignas que puedan desarrollar un cáncer gástrico. Cuando nosotros hablamos de los tipos históricos de cáncer gástrico, vamos a ver que tenemos histológicamente dos tipos, dos grandes tipos, ¿no? Tenemos el tipo intestinal y el tipo difuso. En el tipo intestinal tenemos el tipo de adenocarcinoma tubular y el adenocarcinoma papilar. Y en el tipo difuso tenemos tres tipos de cáncer que incluye el adenocarcinoma de células de anillo de sello, el carcinoma indiferenciado y el carcinoma mucinoso. De estos, el más agresivo es el adenocarcinoma de células en anillo de sello, que es un tipo de cáncer de tipo difuso que mayormente tiene relación con el cáncer hereditario, que eso también puede ser pregunta de examen. Cuando nosotros queremos hacer un estudio en un paciente, les he mencionado que tenemos que hacer la historia de los factores ambientales, pero también tenemos que buscar la historia familiar de estos pacientes para poder identificar algún factor de riesgo que requiera un estudio previo o un estudio temprano a estos pacientes. Entonces, cuando yo tengo un paciente con un cáncer hereditario difuso, yo tengo que tener en consideración que puede ser cualquier paciente con cualquier paciente con dos casos documentados de cáncer difuso en las familias de primero o segundo grado, siendo uno de ellos menor de 50 años. Aquí tiene mucha importancia la edad. Como les decía, estos tipos de cáncer agresivo difuso suelen ser en pacientes más jóvenes. Entonces, mientras más jóvenes nosotros detectemos un cáncer gástrico, tenemos que pensar más que pueda ser de un tipo genético hereditario. Eso me manda a que yo tenga que hacer una historia familiar para poder detectar probables familiares de riesgo que requieran un screening temprano para poder evitar detectar en el futuro lesiones cancerígenas. Otro criterio importante en estos pacientes es 3 o más casos documentados de cáncer difuso en familiares de primero o segundo grado de consanguinidad, pero en cualquier edad. También considerar cualquier individuo con cáncer difuso menor de 40 años, cualquier individuo con cáncer difuso y cáncer lobular de mama, un familiar con cáncer difuso de estómago y otro con cáncer de lobular de mama, y también un familiar con cáncer difuso de estómago y otro con cáncer de colon de células en anillo de sello. Como ustedes se dan cuenta, a más pronta edad, mayor riesgo, mayor posibilidad de cáncer hereditario. A mayor número de familiares de primero o segundo grado de consanguinidad con cáncer difuso, mayor riesgo de que de lesiones puedan desarrollar un cáncer hereditario. Entonces es importante tener en claro eso para poder hacer mi historia
epidemiológica en mi familia y poder hacer un estudio temprano también en mi paciente. ¿Cuáles son los criterios para el diagnóstico de cáncer hereditario de tipo intestinal? Que también se puede dar. 3 casos documentales en una familia, siendo uno de ellos familiar de primer grado, de los otros 2. Compromiso de 2 generaciones sucesivas de cáncer gástrico o diagnóstico por debajo de los 50 años de edad en uno de los 2 casos. De los tipos de cáncer hereditario, a la cabeza, lo primero que tenemos que pensar es un difuso. Entonces, ahí es lo más frecuente. Mucho menos frecuente es del tipo intestinal. Por lo tanto, nuestra historia familiar tiene que irse hasta un segundo grado de consanguinidad para yo poder ahí hacer mi árbol genético, por así decirlo, por factores de riesgo que van a hacer de que la posibilidad de que yo pueda tener un cáncer hereditario sea mayor. Hay otros tipos de factores de riesgo también que están asociados a la presencia del cáncer gástrico. Entonces, hay pacientes en los cuales yo digo que tengo que hacerle un seguimiento porque puede tener algunos factores definitivos que requieren una vigilancia exhaustiva. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen displasia de alto grado. Cuando nosotros hacemos un estudio endoscópico, nosotros podemos detectar algunas lesiones de tipo metaplasia, que son lesiones que normalmente se concentran más en la región antral del estómago, que se ven como unas placas discretamente elevadas, poco eritematosas, de bordes regulares, que predominio, muchas veces se encuentra predominio de la región prepilórica. El tema es que cuando nosotros biopsiamos y mandamos esa muestra a patología, la patología al final me va a determinar, ¿hay metaplasia o no hay metaplasia? Y si en esos focos de metaplasia también hay focos de displasia. Esa displasia me la tienen que diferenciar si es displasia de bajo grado o displasia de alto grado. ¿Por qué? Porque las displasias de bajo grado dentro de la literatura se describe que pueden progresar en cáncer dentro de 1 a 3 años después de haber diagnosticado. Sin embargo, las displasias de alto grado son lesiones que dentro de los próximos 6 meses a 1 año van a desarrollar cáncer o ya pueden tener focos de cáncer. Entonces, los pacientes que encontramos lesiones de displasia de alto grado son pacientes que necesitamos hacer un seguimiento exhaustivo de ese paciente. Normalmente si encontramos lesiones con displasia, son lesiones que tienen que ser extirpadas, de preferencia endoscópicamente, dependiendo de las características de la lesión para ver si cumple criterios de extirpación endoscópica. Pero son diagnósticos definitivos que van a requerir una vigilancia exhaustiva. Así también como la presencia de ordia familiar de poliposis adenomatosa familiar. Aquellos pacientes con antecedente de poliposis adenomatosa familiar son más propensos a que esos pólipos adenomatosos se conviertan en displásicos y puedan generar lesiones cancerígenas, así también como los adenomas. Entonces, todos los adenomas tenemos que seguirlos en el tiempo. Depende del tipo de adenoma, tubulares, si son papilares o vellosos. Entonces, depende del tipo de adenoma que yo encuentre, es el tipo de seguimiento en el tiempo que voy a hacer, pero son diagnósticos histopatológicos que a mí me van a decir que tengo que seguir obligatoriamente ese paciente. Así también los pacientes que tienen metaplasia. Recuerden la cadena inflamatoria de cambios de la mucosa que yo les mostré, que venía de hiperplasia, metaplasia, displasia y cáncer. Entonces, aquellos pacientes que no encuentro displasia, pero que sí encuentro metaplasia intestinal, o que tengo gastritis crónica atrófica, o que tengo infección por Helicobacter pylori, tengo que hacerle seguimiento en el tiempo para ver de que ese tejido metaplásico haya regenerado, de que la gastritis atrófica no me desarrolle metaplasia y que la infección por el Helicobacter pylori haya desaparecido para que me llegue una atrofia y a una metaplasia. Entonces, al final, todo es como una cadena que tengo que tratar de romper cada uno de esos eslabones para evitar de que me pueda llegar a un cáncer gástrico. También hay diagnósticos probables que me pueden hacer seguimiento en el tiempo. En aquellos pacientes postgastrectomizados, principalmente en los que son pacientes operados por cáncer, hay pacientes que le hacen gastrectomías subtotales o le hacen gastrectomías totales. Esos pacientes son mandatorios de que se les haga seguimientos endoscópicos por lo menos una vez por año los próximos 5 años después de haber sido operados.
Todos los por regla se les hace una endoscopía. ¿Para qué? Para evitar o para vigilar de que no vayan a haber focos de recidiva o para ver de que en el estómago que haya quedado, el remanente gástrico que haya quedado, no me produzca lesiones como atrofia o metaplasia, que a las finales son un factor que en el tiempo me puede desencadenar un nuevo cáncer. Entonces, son lesiones que de todas maneras o antecedentes que tenemos que tener en cuenta, así también como aquellos pacientes con anemia perniciosa, porque la anemia perniciosa está muy relacionada también a la gastritis atrófica. Y esta gastritis atrófica estamos viendo que es un factor de riesgo para poder desarrollar cáncer. Entonces, todos estos diagnósticos hacen de que yo priorice el seguimiento en el tiempo de estos pacientes. También hay que tener en cuenta otros diagnósticos posibles como la enfermedad de Menetrier o pacientes que tienen ingesta alta, alimentos salados o ahumados. Hemos visto que es un factor ambiental importante. También la ingesta elevada de alimentos mal conservados o los procesados o los macerados. También aquellos pacientes que tienen baja ingesta de frutas o vegetales, que hemos visto que son factores ambientales que pueden intervenir en la evolución de un cáncer gástrico. Pero sí también hay algunos diagnósticos que son cuestionables, el hecho que yo tenga que hacerle seguimiento, ¿no? O sea, puede ser que le haga como puede ser que no, en el caso de los pólipos inflamatorios, que son pólipos netamente hiperplásticos, que no desarrollan en el tiempo o tienen una posibilidad de menos del 1% de producir displasia. Entonces, esos casos muchas veces no se siguen. O los pólipos de glándulas fúngicas, que también son pólipos inflamatorios, o las úlceras gástricas benignas. Solamente se sigue en el tiempo aquellas úlceras gástricas con Helicobacter pylori positivo que tenga algún antecedente o factor de riesgo familiar. Entonces, esos casos sí amerita seguimiento. Pero los que sí definitivamente requiere un seguimiento permanente son aquellas detecciones de displasia, histoadenoma familiar, antecedentes de adenoma y aquellos pacientes que tienen alguna lesión proinflamatoria que puede desarrollar en cáncer como la metaplasia, la gastritis atrófica o la infección por Helicobacter pylori. Entrando netamente a la parte de los síntomas, la sintomatología, como ustedes pueden ver, es muy variada. Puede venir un paciente totalmente asintomático que viene para una endoscopía de screening y le encuentra un gástrico, que muchas veces son tempranos, que suelen ser silenciosos o asintomáticos, o vienen con síntomas dispépticos, tipo ardor, quemazón, acidez a nivel epigástrico, algunas veces con náuseas matutinas, muy raras veces con vómitos postprandiales, con baja de apetito, sensación de saciedad temprana. Muy pocas veces vienen con cuadros de dolor abdominal tipo opresivo o tipo ardor a nivel epigastrio que no suele irradiarse, que muchas veces tiende a calmar con la ingesta de alimentos. Pero cuando son cáncer gástricos tempranos no se ve una pérdida de peso significativa ni tampoco se ve disfagia cuando son cáncer de tercios proximales o con compromiso esofágico, ¿no? Muy diferente en los cánceres gástricos avanzados. El problema es el limbo en el medio, porque lamentablemente como no hay una cultura de screening ni tampoco de seguimiento de detección premaligna, justamente para un cáncer, los pacientes vienen por un hallazgo endoscópico, por un cáncer gástrico temprano, que son pocos, pero la mayoría vienen con un cáncer gástrico avanzado, cuando muchas veces ya están en un estadio clínico 3 o 4 que mucho no se puede hacer. Y esos tipos de cáncer gástrico suelen llegar porque ya tienen manifestaciones clínicas. Ahí sí hay un cuadro consultivo asociado con pérdida de peso, asociado muchas veces a un dolor abdominal, con náuseas, vómitos, intolerancia oral, falta de apetito, cuando ya hay compromiso de esófago o tercio distal, muchas veces presentan disfagia. Es frecuente también que el ingreso a la emergencia por estas lesiones tumorales gástricas presentar hemorragias digestivas, principalmente tipo melenas. Entonces, estos pacientes ya suelen presentar un cuadro clínico mucho más manifiesto, ¿no? Incluso al examen físico nosotros, fuera de la palidez por la anemia que pueden ver, la caqueza que puede tener el paciente, ya incluso a veces ya se puede palpar una masa a nivel de epigastrio que se puede extender a los órganos adyacentes, ¿no?
Es muy raro que un cáncer gástrico avanzado no dé síntomas. Mayormente es un tiempo de enfermedad un poco más largo, por lo menos unos 3, 6 meses de evolución, en donde ya viene presentando sintomatología que muchas veces el paciente no le estuvo tomando importancia. Y cuando llegan ya a la emergencia, o es porque están descompensados, porque sangran o porque realmente ya hay demasiado dolor y hiporexia o anorexia, ¿no? Como hemos visto, algunas veces es importante hacer una palpación exhaustiva a nivel abdominal para poder identificar si hay alguna masa palpable, si hay presencia de hepatomegalia o no, mayormente cuando está relacionado a metástasis hepática, si hay presencia de ascitis, importante hacer un examen de inspección, auscultación, palpación, percusión, para poder identificar también si hay algún foco de matidez que me pueda hacer pensar de que pudiera haber líquido, ascitis. Si nosotros estamos pensando que esto puede ser un cáncer gástrico, hay ascitis, lo primero que se nos viene a la cabeza es que este es un cáncer gástrico avanzado y que puede estar haciendo carcinomatosis. Importante también poder evaluar los ganglios, palpar los ganglios cervicales, supraclaviculares, principalmente del lado izquierdo, que es el nódulo de Virchow. También algunas adenopatías axilares, que es importante en los nódulos de iris, o los nódulos umbilicales, que también es conocido como el nódulo anamerillosa, que es muy infrecuente en realidad palpar. Algunos pacientes sí se puede palpar e identificar el nódulo de Virchow, que es lo más frecuente, pero esos casos se presentan mayormente cuando ya son estadios avanzados. También en algunas veces se ha podido asociar alguna presencia de masa perirectal en un espacio de Blummer, o en los casos de una masa de ovario, que es un tumor de Krukenberg, que es un tumor sincrónico, ¿no? Asociado a un tumor ovárico con un tumor gástrico. Pero es importante a nivel del examen clínico siempre la ectoscopía, evaluar al paciente, ver su estado general, evaluar mucosas, cómo está, si hay palidez o no, evaluar la parte abdominal es importante. Muchas veces hasta solamente con palpar abdomen ya se palpar una masa y nosotros podemos sospechar la presencia de un cáncer a ese nivel. Como hemos visto, el nódulo de la hermana Mary José, el nódulo de Virchow, que es frecuente en estos pacientes con cáncer gástrico avanzado, o el tumor de Krukenberg, que ya es un compromiso de un tumor ovárico, en este caso gigante, con compromiso de eh, la cámara gástrica, porque ustedes pueden ver la cámara gástrica poco distendida, pero una pared totalmente engrosada, ¿no? Con un compromiso aparentemente difuso a nivel de la curvatura mayor. Esos cáncer gástricos asociados a tumores ováricos es lo que se llama el Krukenberg. Los signos que nosotros podemos encontrar mayormente están relacionados a lo que nosotros llamamos un cuadro paraneoplásico, ¿no? Que nos pueden hacer simular cualquier otra enfermedad, pero sin embargo son relacionados directamente en este caso con el cáncer. Hemos visto algunos cuadros de anemias hemolíticas microangiopáticas relacionadas, o algunas nefropatías membranosas, queratosis seborreicas también, o lesiones pigmentadas, filiformes y papulas en los pliegues cutáneos y mucosos, conocido como acantosis nigricans, o también episodios de Seire o dermatomiositis. Entonces, son diagnósticos que nosotros lo podemos identificar, de repente no relacionados directamente a la parte gastroenterológica, pero se comportan como un síndrome neoplásico, principalmente en aquellos cánceres gástricos avanzados. Entonces, cuando nosotros vamos a clasificar el cáncer gástrico, ya hemos visto que la clasificación histopatológica está relacionado al tipo histológico, ¿no? Si es tipo intestinal o tipo difuso. Hay otros tipos de clasificaciones que según MIC lo podemos encontrar como tipo expansivo, que es el intestinal, o tipo infiltrante, que es el difuso. Otras clasificaciones también depende del grado de diferenciación celular. Si es un tumor bien diferenciado, moderadamente diferenciado o poco diferenciado. También de acuerdo a algunas características celulares o extracelulares, si es un tipo de cáncer papilar, coloide, medular o células en anillo de sello. Dentro de ellos, dentro de la clasificación de grado de diferenciación celular, dentro de los tres, el más agresivo es el poco diferenciado, y dentro del grupo de características celulares o extracelulares, el más agresivo son las células en anillo de sello. Entonces, nos llega un paciente, nosotros lo evaluamos, viene con un tiempo de enfermedad de más de 6 meses, viene pálido,
totalmente adelgazada, caquéxico, con un cuadro consuntivo marcado, con hiporexia. Ectoscópicamente es un paciente bienvenido a menos, que adicionalmente podemos evidenciar a simple vista la presencia de un ganglio supraclavicular, examinamos abdomen, encontramos aparentemente una masa palpable, sin ningún otro hallazgo. Pero eso lo significa a nosotros en estadios avanzados. ¿Qué pasa cuando un paciente viene solamente con síntomas dispépticos? Se hace una endoscopía. Entonces ahí nosotros podemos identificar algunas lesiones que nos puedan decir de que eso es un cáncer gástrico. Entonces se define principalmente por las características de las lesiones de cómo nosotros lo vemos, ¿no? Tenemos para clasificar este tipo de clasificación para cáncer COS, donde podemos diferenciar al tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1, que es una lesión sésil, el tipo 2A, que es una lesión discretamente elevada, el tipo 2B, que es una lesión plana, el tipo 2C, que es una lesión deprimida, y el tipo 3, que es una lesión con una depresión mucho más profunda, ¿no? Entonces, son lesiones que nosotros las podemos identificar endoscópicamente, que sin necesidad de ser una lesión tumoral gigante, a nosotros ya nos hace presumir por las características de la lesión y por el tamaño, porque normalmente los cánceres gástricos tienden a ser lesiones relativamente pequeñas. Muchas veces son lesiones menores de 20 milímetros, estamos hablando de 2 centímetros. Raras veces las podemos identificar hasta de 30 milímetros o de 3 centímetros. Cuando nosotros identificamos estos tipos de lesiones, son lesiones que tienen que ser extirpadas. Típicamente las podemos extirpar aquellas lesiones hasta las que son las de 2 milímetros, pero si tenemos sospecha, las de tipo 1 y tipo 2 las podemos sacar por mucosectomía, pero las de tipo 2B, 2C o tipo 3 ya son lesiones que nosotros sospechamos que puede ser una lesión maligna y esas ya tienen que ser sacados o retirados por otro tipo de procedimiento que se llaman disecciones submucosas. Entonces, cuando nosotros tenemos lesiones que nos puedan hacer sospechar que son premalignas, nosotros utilizamos estas clasificaciones para el cáncer, ¿no? Un cáncer temprano. Entonces vemos una lesión discretamente pequeña, con bordes discretamente elevados, con centro ulcerado. Entonces estamos viendo acá una lesión de tipo 2A. ¿Qué nos hace pensar que es un tipo cáncer? Porque los bordes están amputados, son bordes que no están bien definidos y con una elevación media irregular de los márgenes. Entonces, ahí nosotros sospechamos, principalmente en estos tipos de lesiones, preferimos hacer procedimientos o técnicas endoscópicas de color, que llamamos cromoendoscopía, para poder tipificar mejor la lesión, delimitarla y tipificarla, y así poder saber si es que pueden ser extirpadas vía endoscópica o vía quirúrgica. Porque como les he dicho, estas lesiones tempranas o los early cancer, independiente del tipo, sea tipo 1, 2 o 3, va a depender el tamaño de la lesión y la profundidad de la lesión para saber si lo podemos extirpar de manera endoscópica o de manera quirúrgica. El límite son 2 centímetros o 20 milímetros para lesiones endoscópicas con disección mucosa o lesiones hasta de 30 milímetros para hacer procedimientos de disecciones submucosas. Lesiones mayores de este tamaño, de 30 milímetros, a pesar de que puedan ser superficiales, es manejo netamente quirúrgico. Cuando ya pasamos del tamaño, pero también de la caracterización de la lesión, ahí nosotros ya utilizamos la otra clasificación, que es la clasificación de Borman. La clasificación de Borman ya nos permite poder tipificarlo ya por estadios mucho más avanzados. Aquí lo clasificamos en Borman 1, 2, 3 o 4. El Borman 1 es una lesión proliferativa, el Borman 2 es una lesión proliferativa y ulcerada, el Borman 3 es una lesión infiltrativa y el Borman 4 ya es difuso. No hay forma como poder discriminar entre uno y otro, porque todo el patrón mucoso está totalmente alterado. Entonces, nosotros vemos en la primera imagen de la izquierda una lesión tipo Borman. Es una lesión proliferativa que protruye hacia la luz.
por eso se le llama proliferativa, ¿no? Que ocupa espacio y eso en este caso no es ulcerado, pero en el tipo 2 ya es una lesión proliferativa, pero con un centro totalmente ulcerado, que incluso se puede identificar a nivel de tomografía. Estamos viendo una visión endoscópica con una comparación tomográfica. En el Bowman 1 se puede identificar a nivel de cuerpo, a nivel de curvatura mayor, la presencia de esta lesión proliferativa. En el Borman 2 podemos ver a nivel de la curvatura menor una lesión con centro ulcerado. Y en el Borman 3 ya es ulcerado infiltrante, que es más extenso. Incluso muchas veces estos infiltrantes y ulcerados tienen a comprometer más cámara gástrica, ¿no? Incluso ya se puede ver como muestras a nivel de incluso esto es una radiografía varitada y puede identificarse bien en las áreas comprometidas, ¿no? Que principalmente es a nivel de tercio proximal del cuerpo. El Borman 4 es un tipo difuso. Ustedes van a ver áreas ulceradas, áreas proliferativas, áreas engrosadas que no pueden ustedes definirlo bien y eso también es llamado como limititis plástica. El diagnóstico es clínico, endoscópico e histopatológico. El diagnóstico inicial no depende de los marcadores tumorales. Los marcadores tumorales para el cáncer gástrico no es suficiente criterio para poder nosotros dar el diagnóstico definitivo. Muchas veces los marcadores tumorales se utilizan para seguimiento, no para diagnóstico. Entonces, tenemos un paciente clínicamente al examen físico y endoscópico compatible con un cáncer. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que saber en qué estadio de cáncer está para saber qué tipo de tratamiento es el que le vamos a aplicar. Y definitivamente ahí ya viene la clasificación del TNM, ¿no? Que es una clasificación tomográfica que va a depender del compromiso de tumoral, ya sea local, regional o a distancia, que me va a estallar ese caso, ¿no? Ahí lo clasificamos igual por clasificación TNM, estadios 1, 2, 3, 4, el 0 o el 1 es cuando está localizado y el 4 es cuando ya hay metástasis a distancia y definitivamente eso va principalmente de la mano del oncólogo para que defina qué tipo de tratamiento en conjunto con el cirujano va a poder aplicar. Normalmente cuando son cáncer tempranos, dependiendo del tamaño, nosotros como gastroenterólogos pudiéramos intervenir, pero cuando ya son lesiones tumorales tipo Portman, independiente de la clasificación TNM, el manejo es netamente quirúrgico, en conjunto o no con oncología. Entonces, hay que tener en cuenta que esos casos, más que nada nosotros los definimos o los estaríamos para una información más amplia al paciente y a la familia, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta algunos criterios de operabilidad, a qué pacientes se pueden operar y a qué pacientes no. En el caso de criterios de operabilidad, hemos visto que es un estudio de diseminación preoperatorio que no demuestra metástasis a distancia. Como les he dicho, un TNM 0 o un TNM 1 a lo mucho no debería de ser un criterio para operación. Así también como aquellas resecciones no curativas, pero que son paliativas, por ejemplo, algunas lesiones que comprometen antro o bulbo, que no permitan la alimentación del paciente, entonces se necesita hacer solamente una yeyonostomía paliativa para nutrición. Entonces ahí hay que nosotros saber en qué estadio está para saber orientar a la familia e indicarle que puede ser operable o no, pero al final la decisión es entre la familia y el cirujano dependiendo del estadio en el que está. Pero hay que tener en cuenta que también hay criterios de irresecabilidad. Cuando ya hay una carcinoma marcada con adherencias tumorales fijas a unos vasos o estructuras anatómicas vecinas que no se pueden tocar, o cuando hay adenopatías metastásicas con ubicación retropancreática que ya se está yendo a la zona retroperitoneal, aquellas metástasis peritoneales que estamos hablando de carcinomatosis o aquellas que tienen tumores de Krukenberg gigantes que definitivamente no se pueden tratar, que ya estamos hablando de un tipo de cáncer agresivo, entonces esos casos no se tocan. El tratamiento, como les he mencionado, cuando es un cáncer temprano depende del tamaño de la lesión. Si son cáncer tempranos que pueden ser menores de 2 centímetros, se puede hacer manejo endoscópico. Criterios extendidos es cuando se pueden ir hasta 3 centímetros, que se puede resecar la lesión de cáncer temprano con disección submucosa. Pero definitivamente el manejo al final
de los cáncer avanzados de cualquier tipo de Borman es quirúrgico. Y como les he mencionado, en aquellos pacientes que definitivamente no se van a operar, primero es porque hay un rechazo de la familia o del paciente a ser operado cuando hay una enfermedad grave concomitante que pueda contraindicar la cirugía, o en aquellos casos que ya existen metástasis a distancia, las hepáticas peritoneales o a mayor distancia, incluso pulmonares u óseas, que definitivamente hacen irresecable la lesión. Ahí viene también de la mano los manejos con oncología, ya sea quimioterapia con neoadyuvancia o no, que pueden muchas veces ayudarnos a reducir la lesión lo más que se pueda para tratar de mantener la mayor cantidad de estómago sin ser extirpado. Sin embargo, se ha visto que en aquellos tumores gástricos y aquellos tumores altos que comprometen la unión esófago-gástrico que pudieran ser operables, pueden resultar o pueden responder muchas veces a algunos combos, como le dicen, quimioterápicos que contengan el epiribuzina, el cisplatina o el 5-fluoracilo. Se ha visto que o demuestra que pueden tener mejor sobrevida o mejor respuesta postquirúrgica, ¿no? En aquellos pacientes que tienen ya un cáncer avanzado, se ha visto que diversas combinaciones de drogas dan muy pocos beneficios. En promedio, hasta el 50% de los pacientes responden a estos esquemas quimioterápicos y muchas veces es solamente para prolongar la sobrevida, más no mejorar ni la calidad de vida ni tampoco la respuesta a otro tipo de manejo. Entonces ahí se tiene que conocer todo esto para poder informar a la familia y al paciente y tomar una decisión. Entonces, cuando nosotros tenemos un diagnóstico de cáncer gástrico, tanto por clínica, endoscopía y biopsia, es importante hacer un estadiaje. El estadiaje, como les he mencionado, se puede hacer principalmente por vía tomográfica, pero también hay otros métodos diagnósticos que nos permiten hacer estadiaje, como la resonancia, la ecoendoscopía, que me permite ver la profundidad del compromiso de las capas eh, del estómago, que me va a definir si es que ese paciente puede ser retirado por vía endoscópica o no, o también los estudios de PET scan. Raras veces estos pacientes ingresan a una laparoscopía exploratoria solamente para estadiaje. Normalmente el estadiaje es imagenológico. Entonces vemos, ¿no? Si es una enfermedad localizada, vemos la posibilidad de plantear una cirugía o tratamiento endoscópico dependiendo de los criterios que he mencionado. Pero si de acuerdo a estos estudios de estadiaje vemos que es un estadio o una enfermedad local avanzada, ahí tenemos dos opciones. O hacemos cirugía más adyuvancia, que es con quimioterapia, o es quimioterapia perioperatoria, que es una quimioterapia en adyuvancia, más cirugía, más quimioterapia adyuvante. ¿Qué quiere decir? Quimioterapia prequirúrgica, se opera y postquirúrgica vuelve a recibir quimioterapia. Pero en aquellos pacientes que tienen ya una enfermedad, un cáncer gástrico metastásico, principalmente es manejo netamente quimioterapia, salvo que haga cuadros obstructivos que requieran para nutrición. Ahí se hace solamente una cirugía o yeyunostomía quirúrgica. Sin embargo, lo más importante para todos estos casos es la prevención. Prevención primaria se refiere a disminuir todos aquellos factores ambientales o de riesgo que hemos mencionado, que se pueden evitar principalmente en aquellas poblaciones que tenemos carga genética o carga familiar oncológica. Entonces, en esos casos es mejor modificar esos factores de riesgo para poder evitar llegar a tener algún factor que desencadene cáncer en algún momento de nuestra vida. Por lo tanto, hay tres intervenciones importantes que hay que tener en cuenta. Primero, la erradicación del helicobacter. Segundo, la eliminación del cigarrillo, que se ha visto que tiene 1.5 en las comidas ahumadas y aumentar el ingesto de frutas y verduras, que se refiere a la detección de tratamiento de la enfermedad. Esto quiere decir el screening, el riesgo de tener al menos todo el menor de 50 años tenga familiares con primeros familiares con antecedentes de cáncer gástrico, tiene que hacerse una endoscopía años antes del diagnóstico del familiar. ¿Qué quiere decir?
familiar que a los 40 años, gástrico, por ejemplo, ¿no? eh, yo desde los 30 años tengo que estar pensando hacerme una endoscopía por lo menos una vez cada 3 a 5 años para poder detectar lesiones premalignas o algún factor de riesgo como el helicobacter que en el tiempo me pueda favorecer al desarrollo de un cáncer gástrico. Y ahí entramos también a la prevención terciaria, que se refiere al tratamiento, rehabilitación y paliación para mejorar el pronóstico de los pacientes que ya tienen cáncer. Ahí viene lo que les decía, que es el seguimiento de los pacientes cáncer, que ya han sido tratados o operados de cáncer. Una endoscopía por año por los próximos 5 años después de haber sido tratados. Detección del Helicobacter pylori si es que se encuentra, por eso que todo paciente que ha sido, que tiene una gastrectomía subtotal, se toman muestras de los bordes de la anastomosis, primero para descartar alteración, metaplasia o displasia de las zonas, pero también para descartar el Helicobacter pylori y tratarlo. Y también lo importante es recibir tratamiento, ¿no? Si tengo el Helicobacter pylori, tratarlo, si tengo algún factor de riesgo asociado, tratar de modificarlo para poder romper esa cadena que me pueda llevar a hacer una recidiva o nuevamente desencadenar cáncer. Bueno, chicos, aquí hemos terminado la parte teórica. Si tienen alguna duda, por favor, me la hacen saber para poder de una vez aclararlas. Es un tema muy interesante, es muy bonito, pero que ver mucho con factores de riesgo y factores modificables que fácilmente pueden ser identificados en una entrevista rápida con el paciente y que con una simple educación ya estamos haciendo un manejo, estamos haciendo prevención primaria. Y aquellos pacientes que ustedes detecten en esa prevención primaria que tienen un factor de riesgo, referirlo al especialista para que puedan hacer un estudio de detección precoz endoscópico y poder modificar alguno de los otros factores. A ver, chicos, tenemos unos minutos para las preguntas. Aquí la pregunta de un compañero que dice, ¿la estadificación del TMN es para cáncer precoz o avanzado o solo avanzado? Todas lesiones que nosotros detectemos que sea cáncer precoz o no, tenemos que estadiarlo. En el caso de las lesiones que nosotros presumimos que sea un early cancer, nosotros principalmente hacemos un estudio ecoendoscópico para el estadiaje. El estadiaje ecoendoscópico me va a permitir ver la profundidad o el compromiso de las paredes gástricas, pero a la vez también me permite identificar los ganglios perirregionales y los vasos perirregionales que puedan estar comprometidos. En los casos de tumores avanzados, que ya tenemos una clasificación de Borman, principalmente el estadiaje es tomográfico o si es que se tiene acceso a resonancia o PET-scan. Pero en estadios tempranos preferimos hacer estadiaje ecoendoscópico porque también cuando detectamos los cánceres tempranos suelen ser lesiones pequeñas, que da la chance de poder hacer una resección curativa endoscópica. Pero la decisión de extirparlo por endoscopía o no, como les he mencionado, no solo depende del tamaño, sino de la profundidad. Y la profundidad me lo va a dar la ecoendoscopía. ¿Alguna otra pregunta? La clasificación, a ver, hay una pregunta acá. Mencionó dos clasificaciones, una endoscópica de early cancer y otra en el avanzado, que es el Borman. ¿Podría, por favor, explicar en cuáles se les puede hacer resección endoscópica y cuáles quirúrgicas? Nuevamente, dividimos en nuestra cabeza dos grandes grupos. Lesiones tempranas, que mayormente son lesiones polipoideas, que pueden ser sésiles, discretamente elevadas, que es un 2A, planas, deprimidas y muy deprimidas. Esas son lesiones del early cancer. Estas lesiones de early cancer son lesiones que nosotros pudiéramos darle una chance de resección endoscópica, cuya clasificación o cuya determinación de extirpación endoscópica o no
nos va a ayudar con la ecoendoscopía. Pero las lesiones de tipo Bormann son las de decisión de manejo quirúrgico. Eso no tiene que ver nada la parte endoscópica. De ahí este viaje es netamente por tomografía. No, tanto hay una pregunta de cáncer gástrico difuso, ¿tiene predisposición genética? No, tanto el difuso como el intestinal tienen predisposición genética, pero el más frecuente es el cáncer hereditario de tipo difuso. Mencioné que los dos tipos de cáncer histopatológicos es el intestinal y el difuso, y el más frecuente es el difuso, y el más agresivo también. ¿Alguna otra pregunta? Doctora Flor de María, buenas tardes. Buenas Doctora tardes. Flor de María, buenas tardes. En Japón hay una incidencia muy alta del cáncer de estómago, de tal manera que como política de salud establecieron ellos un mecanismo de prevención haciendo estudios de endoscopía a todos los pacientes, a todas las personas que tienen riesgo. Y era una condición necesaria incluso para que tomen decisiones en cuanto a vacaciones. ¿Podría ser parte de una política de salud esta medida en el Perú o es imposible? Así como se hace el Papá Nicolau, que es un examen muy importante por cuanto hay acceso fácil al aparato, al útero. En caso del estómago, ¿podría ser factible esto? Gracias, doctor, por su pregunta. En realidad, el problema de cáncer gástrico se está convirtiendo en un problema de salud pública. El Instituto de Plásticas, que es prácticamente el instituto especializado en esto, ha planteado muchas medidas de prevención y dentro de ellos está el programa de prevención primaria y prevención secundaria. El tema es que analizando costos a nivel de salud pública, es mucho más barato hacer un Papa Nicolau o hacer un procedimiento endoscópico. Los riesgos de hacer un estudio ginecológico son muchos menores a los riesgos endoscópicos porque se considera la endoscopía como un riesgo invasivo. Entonces, como parte de salud pública no se ha creído por conveniente hacer como un barrido en general a la población por los altos costos que esto demanda, porque una endoscopía comparado en un promedio en el mercado del más barato está a 250 soles, a un Papa Nicolau que está entre 40 y 50 soles, entonces como método de costo no se ha implementado, pero sí está como regla implantado en el INE la identificación de los factores de riesgo y a toda población mayor de 50 años debería ser mandatorio como parte de, incluso como sugerencia de la atención primaria, una endoscopía en cualquier población así no tenga factor de riesgo. Gracias, doctora. Okay. Bueno, estimados alumnos, creo que el resto de la presentación ha quedado claro. Ha sido un gusto compartir con ustedes la parte teórica. Ya estamos próximos a acabar este capítulo. Para mí ha sido un gusto poder compartir con todos ustedes. Igual con mi grupo del Hospital de Policía vamos a seguir compartiendo algunas clases más. Por favor, no duden, cualquier duda o consulta que puedan tener de cualquier capítulo, también puedan contar conmigo para poder disolverlas o aclararlas en el camino. Gracias, doctora Flor de María Beltrán. Muy amable, ¿eh? De nada, doctora Soler.